A ver, no, así. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Gaby Küppers y hemos invitado a ustedes a una rueda de prensa muy especial. Frente a unos hechos tan atroces como los de la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa, 6 muertos el mismo día y el descubrimiento de muchas fosas comunes desde entonces, es difícil hablar de estar feliz que ustedes están aquí. Sin embargo, estoy contenta, tengo que decir que estoy contenta que ustedes están para escuchar a una madre, Hilda Legideño Vargas, y un padre, Bernabé Abraham Gaspar, de 2 de los 43 estudiantes. Ellos han estado en Ginebra, en la Comisión de la ONU de Desapariciones Forzadas, los días 2 y 3 de febrero, y están regresando a México. Hoy están aquí pidiendo justicia y explicando su versión de las cosas. Antes de darles a ellos dos la palabra, quisiera invitar a Ulrike Lunacek, vicepresidenta del Parlamento Europeo del Grupo de los Verdes, a tomar la palabra y decir algunas cosas. Muchas gracias y también bienvenido y bienvenidas a todos y todos. Yo también quiero expresar que estoy muy contenta de hoy día poder hablar con una madre o con un padre de 2 de los 43 estudiantes que tan cruelmente han sido desaparecidos a finales en septiembre del año pasado. Yo misma he estado en México poco después de que este Parlamento, al final de octubre, expresó también su horror sobre estos hechos a finales de octubre y expresó también su pedido a las autoridades en México de que aclararan todo. Primero, que devolvieran los estudiantes vivos y también que aclararan quiénes han sido los responsables para estas crueldades. Yo, en mi visita a México, que era por otra conferencia, también hice citas con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y les expresé también la posición del Parlamento Europeo, pidiéndoles igualmente que el gobierno debe hacer todo lo posible para devolverlos vivos, pero también para aclarar quiénes han sido los responsables. En la historia que también este Parlamento y muchas veces y muchas delegaciones del Parlamento Europeo que han estado en México y también de diputados y diputadas individuales, hemos tenido ya varias veces los hechos que en México muchos de actos de desaparición o de matanza no han sido aclarados. Es decir, hay una impunidad que hemos seguido algunos de nosotros ya desde hace muchos años. Y cuando yo estuve allí también pedí que esto se aclarara claramente. Yo también me encontré con alguna gente de defensores de derechos humanos para otros casos que están pendientes, también de un finlandés que junto con una mexicana fue asesinado hace algunos años en México y que tampoco han sido aclarados. Quiero decir que es muy importante que también, desde el punto de vista del Parlamento Europeo, seguimos dando pedidos al gobierno de México que se aclarara las cosas, porque simplemente no se puede aceptar que la justicia mexicana ahora cierre un caso tan horrendo sin esclarecer toda la cadena de mando, que no solamente han sido un pequeño grupo de alcaldes y sus familiares, etcétera, pero también sin indagar a fondo la colusión entre las autoridades a todos los niveles y el crimen organizado. También hay que pedir la explicación a los 6 asesinatos que pasaron en la misma noche, ¿ya? Donde ha habido ni investigación, también de los más de 20 fosas clandestinas encontradas cerca de Iguala desde el 26 de septiembre.
Lo que está claro y lo que yo quiero también decir aquí muy claramente, hay que romper el círculo vicioso de impunidad. El asunto no es condenar a algunos que pueden haber sido los culpables directamente, pero con motivos expiatorios, pero sino toda la cadena de mando. Debe pasar desde muy arriba hasta muy abajo. Por eso estamos aquí y por eso estoy contenta de ahora también escuchar las palabras de una madre, de un padre. Gracias. Muchas gracias, Ulrike Lunacek. Ulrike es de Austria. Ahora el panel está completo. Voy presentando a Ska Keller, vicepresidenta del Grupo de los Verdes. Ella es de Alemania. Javier Couso, del Grupo de la GUE. Y él es de España, y también de España o del país Valencia, Jordi Sebastià. Pero voy a dar ahora primero la palabra a la madre y al padre. Ya han pasado 4 meses desde el 26 de septiembre y esta mañana han presentado el caso en la Subcomisión de Derechos Humanos de este Parlamento con una audiencia muy nutrida. ¿Cuál es la versión de ustedes frente a lo que el gobierno llama la verdad histórica? Pues buenos días, gracias por escucharnos y pues como ustedes bien lo saben, desde el día 26 nosotros pues estamos sufriendo porque pues no sabemos de nuestros hijos. El gobierno dice que nuestros hijos están muertos, nosotros no creemos en su versión, como ya lo dije anteriormente, que el gobierno dijo al inicio que nuestros hijos estaban en las fosas, lo cual fue desmentido por las peritos argentinas. No fue cierto. ¿Cómo vamos a aceptar unos cuerpos que no son de nuestros hijos? Ahora nos dice que están quemados. Al rato, ¿qué más nos va a decir? Nosotros ya no creemos en el gobierno. El gobierno viene aquí y viene a presumir que hace tal y que investiga y que no sé qué tantas cosas han hecho. Pero pues como lo digo, nada más lo tiene escrito, pero realmente no lo está haciendo. Las investigaciones no las han hecho bien. Y lo que nosotros que venimos a pedir es que intercedan por nosotros y que le pidan al gobierno que se haga justicia para los muchachos que cayeron, porque hay muertos. Y no nada más del 26 de septiembre, hay de otros años que también han matado estudiantes. En el 2011 mataron a 2. En el 2013 también un tráiler pasó a traer a 2 muchachos. No sabemos si fue también mandado por el gobierno. Aquí están involucrados los 3 niveles del gobierno, el estatal, el federal y el municipal. Nosotros queremos que se investigue bien, porque hemos pedido que se investigue al gobernador, porque algo tiene que ver. Es la fecha que no lo han investigado. Él anda ahí suelto, anda paseando en México. Entonces, ¿cuál justicia? No hay justicia allá en México. Y lo que nosotros queremos es que se investiguen bien las cosas. Nosotros no damos por muerto a nuestros hijos, nosotros vamos a seguir buscando. Como padres hemos salido nosotros a buscarlos, hemos ido a lugares donde nos han dicho que han visto muchachos. Y los vamos a seguir buscando porque para nosotros nuestros hijos están vivos y no creemos en la versión que el gobierno nos está dando. Y lo que nosotros pedimos es justicia, justicia para los caídos y la verdad. Queremos que se investigue muy bien qué fue lo que pasó y sobre todo queremos a nuestros hijos de vuelta. Gracias. Gracias, Hilda. Y le doy la palabra a Bernabé Abraham Gaspar. Muy buenas tardes. Realmente nosotros somos 43 padres de familia que seguimos buscando a nuestros hijos y pues más que nada lo que queremos es encontrarlos para que se acabe este tormento. Nosotros, como bien decía aquí la compañera, nosotros hemos salido en búsqueda como ciudadanos y realmente nosotros hemos cedido arriesgando la vida. Nosotros los padres decimos que nosotros damos la vida por nuestros hijos, porque ellos apenas empiezan. Nosotros quizás ya vivimos, ya sabemos lo que es una vida, ya sabemos lo que es el sufrimiento,
el sufrimiento que estamos viviendo contra este mal gobierno que tenemos. Él primero nos masacra a nuestros hijos y quiere acabar también con nosotros, porque el día de ayer que estuvimos en una reunión, él decía que ya tenía 43 policías y que iba a mandar otros 5 más para poder vigilarnos, cuidarnos, pero realmente en lugar que nos cuiden, nos recrimina. Nosotros nos dijeron que nuestros hijos los tenían el ejército. Y nosotros fuimos el 27 Batallón, donde sucedieron los casos. Nosotros fuimos en son de paz para que para ver si algún representante nos diera acceso a que nos dieran de ver, de buscar si ahí los podrían tener. A nosotros nos recriminaron. Nosotros, pues, nos enfrentamos con ellos, pero ellos fueron los que empezaron. Ellos porque realmente ya tenían su montón de piedras para agredirnos. Nosotros sin nada, pues nos enfrentamos. Desagradablemente yo salí descalabrado, pero nosotros ya perdimos el miedo. Queremos encontrar a nuestros hijos. Pero pues de antemano nosotros hemos venido aquí para que nos apoyen, para que se exijan a nuestro gobierno que realmente él es el que está mezclado con el narcotráfico, con la delincuencia. Porque sabemos que nuestros hijos fueron los policías quienes se los llevaron. Y esos policías son del gobierno. Ojalá, con el apoyo de ustedes, que exijan a nuestro gobierno y personas de aquí, de derechos humanos, nos apoyen para que esto se haga justicia y que se investigue a todo nuestro gobierno para que pues nosotros podamos vivir tranquilo. No vivamos en la delincuencia, porque es el gobierno el que es la delincuencia. Entonces, de antemano les damos las gracias y esperamos contar con su apoyo. Gracias. Muchas gracias, Bernabé. Ahora quisiera dar brevemente la palabra a los 3 diputados presentes para luego pasar a una ronda de preguntas y respuestas. En primer lugar, Javier Couso. Javier estaba presente hace una hora en la Comisión de Derechos Humanos, en donde varios diputados presentaron sus condolencias, pero también su versión de las cosas, y también el gobierno estuvo presente en persona del embajador y dio su versión. ¿Cuál es la impresión que tiene? Bueno, lo primero, esto no lo suelo hacer, pero lo voy a hacer, porque cuando estaba escuchando a Linda y a Bernabé, casi no sabía si iba a poder empezar, porque yo también soy familia de víctima. Yo me veo en el año 2004 llegando a este Parlamento, yendo a la Subcomisión de Derechos Humanos, en una rueda de prensa como esta, y algunas de las personas que estaban hoy en la subcomisión mintieron a mi familia. Por eso os doy todo el apoyo. O sea, lo siento de verdad. Antes os lo he dicho y ahora pues a ver si me compongo un poco, porque
Yo quería transmitiros algo que es una verdad y también denunciar la doble moral de este Parlamento Europeo, que tiene sus niños mimados, y uno de ellos es el Gobierno de México, al igual que son mimados Colombia e Israel. Cuando no les queda más remedio, tienen que condenar los actos de violencia, pero luego, inmediatamente, exculpan a su niño mimado. Yo he escuchado testimonios verdaderamente vergonzantes de la actitud de la Unión Europea contra esos países. Me reuní con defensores de derechos humanos colombianos que estaban amenazados y cuando solicitaron el apoyo de la Unión Europea, la delegación de esta Unión Europea en Bogotá contestó que ya los habían protegido por Twitter. Cuando preguntamos por el bombardeo criminal de Israel sobre Gaza y pedimos la aplicación de la cláusula democrática del Tratado de Asociación de la Unión Europea, que dice que si no se cumplen los derechos humanos hay que suspenderlo, el Servicio Europeo de Acción Exterior nos contestó que con Israel había que ser constructivo. En el caso de México, y de este caso en particular, este terrible caso de 43 personas que están desaparecidas forzosas y que no vamos a renunciar como sus familiares a encontrarlos con vida. Después de tener esas noticias, escuchamos a un diputado de uno de los partidos mayoritarios de este Parlamento decir que con el gobierno mexicano no había que ser muy duro, porque el pueblo mexicano es un pueblo muy orgulloso. Claro que es un pueblo muy orgulloso, no como sus gobernantes. Otros diputados que hoy estaban allí, no voy a dar sus nombres por confidencialidad, incluso no querían que en la resolución que aprobamos en octubre del año pasado apareciera el término de desapariciones forzosas. Y se negaban con uñas y dientes a reconocer que en el clima de violencia en México el gobierno tenía mucho que ver y que el crimen organizado estaba infiltrado en las instituciones mexicanas. Cuando tuvimos el debate en el plenario de octubre de 2014, los partidos mayoritarios se pusieron de acuerdo para tener aquí como fuente de información prioritaria al embajador mexicano, por encima de las víctimas. Hoy, por fin, 4 meses después, podemos escuchar sus palabras y sus testimonios. Las víctimas y los gobiernos amigos no casan demasiado bien en el caso de los partidos mayoritarios de este Parlamento. Cuando lo importante es preservar los intereses comerciales con México, se cuentan con las autoridades. Pero cuando el objetivo es desestabilizar un país como Venezuela, no solo se desprecia a su embajador, sino también a los familiares de las víctimas. Desde aquí yo quiero sumarme a la denuncia que han expresado los familiares en la exigencia de una investigación hasta el final, con todas las responsabilidades, porque hemos visto que todos los estamentos gubernamentales, militares y policiales han estado involucrados en estas desapariciones. También exigimos la investigación de los esquemas de criminalidad contrainsurgente contra los movimientos sociales que utilizan al narcocrimen para justificar la represión social en la línea de las dictaduras en América Latina del siglo XX. Y me estoy remontando y pensando en el Plan Cóndor. Y también exigimos, y así se lo dije a la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos, Elena Valenciano, la protección, que exijan la protección al gobierno mexicano de los familiares, de los estudiantes y las estudiantes que están denunciando la desaparición de sus compañeros y de los abogados que están defendiendo. Y les haremos responsables tanto al gobierno mexicano como a los que se sientan en los sillones de esas instituciones que hablan de derechos humanos, de los que les pase a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier Couso. Skakela, que viene de Alemania, y Alemania está pensando en un convenio de seguridad con México que implica la venta de armas. ¿Qué considera? Gracias. Yo voy a expresarme en inglés, pero hay interpretación en el canal número 8. En primer lugar, muchísimas gracias a ambos padres por haber venido. Gracias por haber encontrado la fuerza y la energía de venir aquí para hablarnos de su propia historia. Porque realmente es un destino terrible el que están intentando enfrentar y merecen todo el apoyo que podamos prestarles como eurodiputados del Parlamento Europeo. Pero merecen también todo el apoyo que puedan recibir de la Unión Europea como tal. Yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer aquí
Es verdad que no somos diputados del Parlamento mexicano, pero aún así podemos hacer cosas desde la parte europea. Gaby mencionaba uno de esos muchos aspectos, como el tráfico de armas, por ejemplo, porque muchos estados de la Unión Europea están vendiendo armas a México que se han encontrado, por ejemplo, en la zona de Iguala y se han utilizado allí. Armas que en algunos casos proceden, por ejemplo, de Alemania. No hace falta ver solo lo que está haciendo la delincuencia organizada. Eso lo están haciendo los propios estados. Los estados comercian con armas y yo creo que eso tiene que acabar. Como se ha dicho, se está conversando para llegar a un nuevo acuerdo de seguridad entre Alemania y México. Por eso a mí me gustaría plantear si realmente es un método adecuado. Lo dudo. Ahora que hay tantas armas europeas en México y no se están usando bien, entre comillas, si es que un arma se puede usar bien. También querría destacar que entre la Unión Europea y México tenemos distintos foros, distintas plataformas. Tenemos la Comisión Interparlamentaria. Dentro de poco, dentro de una semana, iremos a México. Vamos periódicamente y podemos plantear esta cuestión. Después está el diálogo de derechos humanos entre Unión Europea y México, donde los representantes de la Unión Europea podemos plantear estos temas y podemos pedir también aclaraciones y justicia. Tenemos relaciones comerciales muy largas ya entre la Unión Europea y México. Desde hace mucho tiempo y la Comisión quiere renovar este acuerdo comercial. Todos los temas de derechos humanos tienen que estar mucho más presentes en los acuerdos comerciales. No puede haber solo sanciones dependiendo de si uno cumple con los aranceles, con las aduanas. No, tiene que haber también directrices muy claras de derechos humanos y también tiene que haber sanciones en ese sentido. Porque todos los que estamos en este panel creo que coincidimos en que los derechos humanos son la prioridad y no conseguir una ventaja económica para un puñado de personas. Esas son las cosas que sí puede hacer la Unión Europea y nosotros, como diputados del Parlamento Europeo, podemos fomentarlas de alguna manera. Y los Estados miembros también pueden actuar, como por ejemplo, ya digo, acabar con el comercio de armas con México y ya ha llegado el momento de hacerlo. Una vez más, muchísimas gracias a ambos por estar aquí con nosotros, por compartir su historia. Tenemos mucho que aprender de ustedes. Thank you very much, Ska Keller. Jordi Sebastián tiene Muchas gracias. pocos minutos para luego tener tiempo para preguntas. Gracias, David. Muchísimas gracias, sobre todo a Linda y a Bernabé, por haber compartido con nosotros su testimonio. No es lo mismo leer cuestiones en las noticias o verlas en los noticiarios televisivos que escucharlas de primera mano. A partir de oírles, después de oírles, uno puede salir de aquí con la cabeza bien alta, dispuesto a ayudarles y a dedicar parte de su tiempo, o puede salir con la cabeza bien baja, avergonzado por no haber estado a la altura de las circunstancias. Y esta institución del Parlamento tiene que plantearse ahora muy claramente si va a estar orgullosa por estar al lado de las víctimas o si va a ocultar la cabeza, como hacen las avestruces, bajo tierra, renunciando al mandato que le han dado los ciudadanos europeos, que es, entre otras cosas, el de luchar por los derechos fundamentales, aquí y allá. Obviamente nosotros no podemos aceptar esa verdad histórica que emitió el gobierno mexicano la semana pasada. Esa verdad histórica, entre comillas, creo que es una vergüenza esa definición. Lo que pretende es precisamente enterrar con arena o con basura mediática lo que aconteció allá y lo que pretende es olvidar, pretende luchar contra la memoria y eso es algo que nosotros no nos vamos a permitir. La represión en Guerrero, como ya se ha dicho, tiene una larga historia y el ataque y la desaparición forzosa de los estudiantes tiene que ver con eso. No podemos descontextualizar y hacer creernos esa versión oficial que habla de un hecho aislado y puntual. El Gobierno de México tiene que admitir que ha sido cómplice de las actividades de las autoridades locales, puesto que ha hecho la vista gorda de los pactos que con el crimen organizado esas actividades tenían. Tiene que hacer marcha atrás, porque como ha comentado Ska Keller, si no hay un fin claro de la impunidad de la que gozan esos grupos por parte del gobierno mexicano, Europa tiene que plantearse seriamente que no podemos estrechar relaciones comerciales y modernizar ese acuerdo global. Los derechos humanos no son una cuestión más en las negociaciones comerciales, son una cuestión previa, fundamental y necesaria. Y eso es algo que los que estamos aquí estamos luchando para que este Parlamento entienda una vez por todas, que si para hablar de dinero, para hablar de comercio, para hablar de relación, primero hay que hablar de derechos humanos y de respeto. Ha comentado Javier la cuestión de los grupos mayoritarios. Nosotros no estamos en los grupos mayoritarios, pero si sumamos
aquellos que votaron las candidaturas de Ska en Alemania, las de Javier y las mías en España, la candidatura de Ulrike. Hay millones de personas que nos siguen y nosotros vamos a trabajar para que esos millones de personas, de ciudadanos europeos, al menos un minuto al día, vamos a intentar conseguirlo desde nuestros grupos, se pregunte qué está pasando en México, cómo es posible tanta violencia, tanto crimen, cómo es posible tanta impunidad, cómo es posible tanta complicidad entre el crimen organizado y los poderes políticos y sobre todo lo que más fuerza podemos hacer nosotros, cómo es posible tanto silencio por parte de la Unión Europea, que como ha denunciado Javier, mira con lupa lo que está pasando en Venezuela o en Cuba, donde es cierto, algunos derechos fundamentales tienen sus problemas, pero no se puede comparar a lo que está pasando en México, donde la gente está perdiendo la vida de una forma que no es esporádica, que no es anecdótica y no nos creemos esa versión. Esa vergüenza para Europa nos puede convertir en cómplices si no denunciamos eso y si no participamos en la denuncia y en la ayuda y en la protección de las víctimas y de sus familias. Ese será nuestro trabajo a partir de ahora, ya lo estamos haciendo, y esa será nuestra fuerza aquí en el Parlamento para convencer a Europa que hay que salir de aquí con la cabeza bien alta. Y disculpad que siempre me extiendo demasiado, pero creo que es un tema realmente sangrante. Gracias por darme la oportunidad de compartir este momento. Muchas gracias, Jordi y Sebastián. Esperando de que a las 2:30 no hay otro grupo que entre. Vamos a seguir ahora con las preguntas. A ver quiénes son los primeros que quisieran preguntar algo. Ya. Gracias. Y por favor, que se presente antes. Claro. Carolina Rivera, de Milenio, de la Ciudad de México. Primero que nada, quisiera preguntarles, durante su comparecencia ahorita, hace unos minutos, usted hablaba sobre un tema de represión. No sé si nos podría compartir a qué se refiere en específico para puntualizar este tema, y también a los representantes del Parlamento quisiera una opinión sobre esta situación. Ha generado un gran descontento en el país, especialmente en la entidad, en donde algunos grupos incluso han llamado a que se cancele el proceso electoral que estará realizándose en nuestro país durante el próximo mes de junio. Esta es una situación que ha encendido de alguna manera las alertas o los focos rojos de las autoridades electorales en el país, ya que ellos argumentan que es un tema fundamental para que se mantenga el Estado de Derecho en la entidad y para que pueda haber una renovación de los poderes. No sé cuál es su opinión respecto a esta situación o este llamado que ha hecho alguna parte o algunos grupos que están apoyando a los padres de los normalistas, y cómo verían ustedes que en dado momento el proceso electoral no pudiera concretarse en la entidad ante esta situación. Gracias. ¿Hay otro periodista que quisiera añadir algo sobre el tema represión y proceso electoral? No. Entonces, agotamos ese tema con la respuesta. Sí. Usted me pregunta acerca de la represión. Nosotros como padres lo que estamos haciendo es buscar a nuestros hijos, y el gobierno lo que hace, nos manda a sus policías, a sus militares, a sus antimotines. Cada que vamos a marcha tenemos los antimotines enfrente, no nos permiten el paso. Vamos para la montaña a informar de lo que está pasando y nos mandan la montaña. ¿Qué va a hacer un antimotín en la montaña? Esa es mi pregunta. No sé el gobierno por qué nos manda antimotines, si son varios autobuses, varias camionetas que mandan. Han golpeado a padres, han golpeado a estudiantes. A un estudiante, a Omar García, le pegaron en el ojo y necesita operación. Esa es la represión que estamos sufriendo por parte del gobierno. Aparte, ya lo anunció en televisión o en radio, que si seguimos así, que ya va a haber detenciones. Él no quiere que nos manifiestemos, pero nosotros nos estamos manifestando por nuestros hijos. Somos padres y lo que queremos es a nuestros hijos. Y él nos está reprimiendo por eso, por buscar a nuestros hijos. Pero nosotros no tenemos miedo, vamos a seguir buscando. Y si nos quiere reprimir, pues ni modo, aquí estamos. Pero pues, no nos vamos a quedar callados, vamos a seguir exigiendo. Gracias. ¿Alguna respuesta acerca del proceso electoral? Sí, nosotros en el estado de Guerrero
pues nos hemos manifestado que no va a haber elecciones, porque realmente pues ya no queremos ser gobernados por un narcogobierno. Realmente nos hemos manifestado, nosotros hemos en varios municipios se han tomado los ayuntamientos y hemos decidido de que se forme comités, en cada municipio se forme comités y que se vea cómo se va a gobernar, porque realmente nosotros ya no queremos a nuestro gobierno. Por eso nosotros decidimos que pues no va a haber elecciones en gobierno. Quizás por eso pues a nuestro gobierno pues no les cae bien que nosotros digamos que no va a haber elecciones en Guerrero, porque principalmente al alcalde que fue gobernador, Ángel Aguirre, pues él quiere poner a su hijo como presidente en Acapulco. Creo que pues eso pues los ciudadanos pues realmente ya no quieren ser gobernados por un gobierno. Jordi quería añadir algo. Sí, sencillamente no tengo yo al menos toda la información sobre la realidad local en Guerrero. Sí que sabía que se había hecho ese llamamiento a no participar en las elecciones. Yo solo quería comentar que hace dos meses yo participé en las misiones electorales de control electoral que envía este Parlamento Europeo, que están muy bien preparadas en colaboración con la Comisión Europea. Yo participé en el proceso electoral como observador de Túnez. Yo le aseguro que los estándares de transparencia, de libertad que este Parlamento exige en las elecciones de otros países donde va a controlar en el estado de Guerrero no se cumplen. Se lo garantizo. Es decir, lo que estamos exigiendo a otros estados, si hubiera una misión de observación electoral del Parlamento Europeo, allá le aseguro que el informe sería muy negativo por la información que nosotros tenemos y por la gente que ha estado allá que nos pueden. Por tanto, la pregunta sería, ¿hasta ahora se ha podido votar con libertad y con seguridad en el estado de Guerrero? Javier quiso decir algo, pero luego les pido espacio de 2 minutos para preguntas y respuestas. Bueno, voy a intentar ser muy breve, pero lo que estamos viendo yo creo que es un levantamiento de la dignidad en México, después de la aplicación de esas políticas neoliberales que han convertido a ese país en un país fallido, absolutamente, neocolonizado además, y que ha llevado a millones de personas a la miseria. Aquí, en Europa, también se empieza la gente a levantar, ha pasado en Grecia y en el país, en el Estado español también supongo que pasará. Pero cuando miramos todas esas políticas, Tratado de Libre Comercio, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte o la Iniciativa Mérida, ¿qué ha supuesto? La debacle económica nacional, desindustrialización, la destrucción de las economías campesinas, la sumisión a las políticas de Estados Unidos, la entrega de territorios y recursos naturales a las multinacionales, modificando incluso la Constitución. Mi simpatía absoluta a que el pueblo mexicano, un pueblo maravilloso, un país grande con recursos naturales y energéticos para desarrollar su vida con dignidad, diga que eso se acabó. Ahora, sobre las elecciones o sobre lo que tengan que hacer, no me meto, eso es soberanía del pueblo mexicano, pero voy a estar con ellos, por supuesto. La señora y luego Inder, ¿quiénes más? Voy a colectar un poco las preguntas aquí, Mira, pero no, empezamos ahí atrás, sí. Si me permiten volver a retomar el tema de represión, mi nombre es Adriana Cisneros. Me gustaría pues comentar o manifestar algo que a mí me inquieta, el hecho de ver cómo se han dado, cómo han sido las marchas en México, especialmente en el Distrito Federal, con agresiones a los manifestantes. Pues algo que me inquieta a mí es la ley de movilidad, que desde mi punto de vista es una ley represiva. Por favor, preguntas, no puntos de vista. Quisiera saber cuál es la opinión que ustedes tienen sobre esa ley antimarchas, que es desde mi punto de vista otra forma de represión y ante la cual no podemos hacer nada. Inder, luego. Inder Bugarin, me gustaría saber qué mensaje ustedes se llevan de vuelta a México y qué mensaje les van a transmitir a ustedes al resto de los familiares
después de su viaje a Ginebra y Bruselas. Y a los miembros del Parlamento, tengo entendido que la próxima semana va a haber una visita a México. No sé si ustedes van a ser parte de esta visita y si en algún momento se van a planear la posibilidad de visitar Guerrero y por qué no incluye este lugar en la visita, nada más la Ciudad de México y de manera individual Oaxaca. Mi pregunta es a los miembros del Parlamento, Mirra Banchón de Deutsche Welle para América Latina, ¿en qué medida les parece bien o mal la propuesta que salió hoy en la Comisión de Derechos Humanos de apoyar una investigación independiente en México como medida súper concreta? Gracias. Ana Lagner, del periódico El Economista, en la Ciudad de México también. También quisiera preguntar a los miembros del Parlamento qué opinión tiene de esta propuesta que se dio de destinar el dinero, a precisamente la investigación de este caso, y también cómo se lee que algunos miembros también de esta comisión hayan manifestado o reconocido las acciones que ha tenido el gobierno federal en cuanto a las investigaciones del caso. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Luego cerramos y damos la palabra a las personas que han recibido las preguntas. ¿Nadie más? Bueno, entonces empiezo con Hilda. No hace falta responder si ahora no le viene nada a la cabeza. Bernabé, sí. ¿Tampoco? Oscar, sobre el viaje. Yes, thank you. Indeed, the Joint Parliamentary
calling in the Conference of Presidents. So we just need some more minutes before we can start the press conference.